Hola amigos, bueno, en este video vamos a analizar un poco la luna llena en Leo que se da el 25 de enero del 2024 para Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina porque es la capital del país. Y bueno, esta es la carta de la luna llena en Leo. El ascendente es en Tauro, en los 19 grados de Tauro, y metido en el ascendente está Urano, ¿no? El Sol está en los 5 grados de Acuario y la Luna está, por supuesto, en los 5 grados de Leo porque es una luna llena, ¿no? Entonces es una oposición entre el Sol y la Luna. Vamos a empezar por el ascendente, como siempre. Bueno, que el ascendente esté en Tauro nos habla de que la economía va a estar en primer plano, obviamente. Estamos viviendo un fuerte ajuste, ¿no? Y bueno, todas las nuevas medidas que el gobierno quiere imponer con respecto de la desregulaciones, ese tipo de cosas, el DNU de desregulación y el paquete de leyes que Milei envió al Congreso, que en realidad creo que es una sola ley, ¿no? Donde está todo metido en la ley. Decía, clavado en el ascendente tenemos a Urano, que Urano es el planeta que tiene que ver con los cambios, que tiene que ver con las transformaciones, que tiene que ver con el destruir las viejas estructuras, también tiene que ver con las ideologías liberales en el sentido de que Urano tiene que ver con la libertad, ¿no? Es el planeta que derrumba como decía, las estructuras capricornianas que son cerradas, que son jerárquicas, ¿no? Bueno, ya todo esto lo venimos hablando, ¿no? El hecho de que la luna nueva caiga con Urano en el ascendente no es casualidad. Esto nos está hablando de cómo bueno, todas estas ideas de libertad están, digamos, y de desregulación sobre todo, están, digamos, impactando un poco la vida social del conjunto de los argentinos, ¿no? El regente del ascendente, que es Venus, está en Capricornio, en los 2 grados de Capricornio, en la casa 8. Que el regente del ascendente está en la casa 8 marca, no es la mejor casa, es una casa que está oculta, es la casa que tiene que ver con muertes y transformaciones, también tiene que ver con dinero ajeno, tiene que ver con los impuestos. Eh, pero probablemente, bueno, esto marque que todas las cuestiones que tienen que ver con la economía se están como, incluso estas transformaciones que estamos viviendo, se están dando como cocinando a fuego lento y no estamos viendo el día a día de eso, ¿no? Probablemente nos demos cuenta cuando pase un tiempo de la cantidad de cambios que vivimos ahora, ¿no? Eh, Decían, Urano en el ascendente está haciendo un trígono a Mercurio, y Mercurio está en conjunción a Marte. Esta es una carta diurna, vamos a empezar a usar la secta en todas estas cartas, puedo decir la división entre cartas nocturnas y cartas diurnas. Esta es una carta diurna, ¿no? Porque el Sol está en la casa 9, está por encima del eje del horizonte, claro, el eje del horizonte que va del ascendente al descendente. Entonces, al estar en la casa 9, es una carta diurna, y como es una carta diurna, ustedes saben que en las cartas diurnas el planeta más maléfico es Marte. En las cartas nocturnas el maléfico es Saturno. Entonces, al estar el maléfico en conjunción en la casa 8, en conjunción a Mercurio, esto nos habla de que, bueno, todo lo que tiene que ver un poco con la comunicación, los medios, y eso va a estar un poco tocado por energías, digamos, de enojo, por energías medio tóxicas, ¿no? Es decir, el planeta maléfico es como el planeta tóxico en la carta, ¿no? Entonces, esto nos habla mucho de toda la discusión que hay. Fíjense que si Urano es todo lo que tiene que ver con las discusiones, con la transformación, el trígono a Mercurio tocando a Marte nos habla es decir, Mercurio siempre es de alguna manera, puede ser los medios de comunicación, pero es la discusión de alguna manera racional o supuestamente racional de los asuntos públicos, ¿no? O la discusión consciente de los asuntos públicos. Y al estar con Marte, esto nos habla de un clima de mucho enojo, que es algo que yo estoy viendo todos los días en mi canal de YouTube, ¿no? Es decir, cuando posteo algo de política, enseguida salta gente que está muy enojada, que está en desacuerdo, que me acusa de que yo, digamos, la mitad me acusan de que a mí me paga el gobierno, la otra mitad me acusa de que soy socialista y estoy con los Kirchner.
Eh, y hay como un clima de mucha efervescencia, de mucho enojo, y eso se nota en la discusión pública, en ataques, ¿no? Es decir, esa cosa de acusar al otro, de tener las peores intenciones, ¿no? Y al estar en la casa 8 también, bueno, eso también marca una cierta... A ver, la casa 8 es una casa secreta, pero no es, pero porque sea secreta no significa que no funcione. Es decir, a veces es algo que no estamos viendo del todo, pero eso está ocurriendo, ¿no? Y quizás no somos del todo conscientes del nivel de enojo que hay en la sociedad, ¿no? El sol en estas cartas mundanas representa al gobierno, la luna por supuesto representa al pueblo o a una mayoría del pueblo, en este caso están en oposición, pero porque es una luna llena, ¿no? Es decir, este aspecto de que están en oposición no se toma en cuenta porque en todas las lunas llenas el sol y la luna están en oposición, como tampoco se toma en cuenta que en las lunas nuevas el sol y la luna están en conjunción, ¿no? Eh, el sol está en la casa 9 en conjunción a Plutón, bueno, con una orbe de 5 grados pero en conjunción. Plutón para este momento ya va a estar en Acuario de nuevo, ¿no? Se entró por primera vez en el año pasado. Después, bueno, obviamente hay que hablar de esto porque cuando Plutón cambia de signo cambian muchas cosas en el mundo, ¿no? De los humanos, y el cambio y el paso de Plutón a Acuario va a traer todo montones de cambios, ya empezaron los cambios con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el auge de nuevas tecnologías, digamos, de los autos eléctricos, digamos, y bueno, todo montones de cuestiones. Eh, pero bueno, que el Sol esté en la casa 9 en conjunción a Plutón habla de un gobierno que tiene una visión muy ideológica, ¿no? En el momento que estoy grabando esto, se está comentando en los diarios el discurso que dio Javier Milei en el foro de Davos, que fue un discurso altamente ideológico en contra del socialismo, ¿no? Y hablando de la libertad, que tomó un poco por sorpresa a los otros líderes mundiales, ¿no? Pero bueno, esto es parte del personaje de Javier Milei. Pero nos habla bueno, no del personaje, nos habla justamente la ideologización que tiene Javier Milei y tiene su gobierno. Recordemos que la Casa 9 yo la trato ahora como la casa de la ideología, pero la casa de la religión, ¿no? Es decir, la casa de la cosmovisión, ¿no? Entonces es como si el liberalismo fuera más una religión para el gobierno eh, digamos, que una posición, digamos, intelectual, ¿no? Eso tendría más que ver con la casa 3. Lo mismo ocurre con los que son socialistas y con los que son colectivistas y con Kicillof y eso, es decir, para ellos un poco la visión ideológica es una visión que tiene que ver con lo religioso, por eso es tan diferente o digamos tan difícil conciliar este tipo de posiciones cuando hay mucha ideologización, ¿no? Mucha ideología, porque es como si fueran miradas religiosas, mi verdad contra la tuya, ¿no? Entonces ya hay como una lucha muy grande de posiciones y cada posición es irreductible. Yo tengo la verdad y vos estás equivocado. Mi Dios es el Dios verdadero y tu Dios es el Dios falso, ¿no? Aclaro que por supuesto a mí personalmente este tipo de discusiones no me gustan que se den a este nivel, porque eso es discusiones de sordos, ¿no? Digamos, discutir mi verdad contra tu verdad nunca llega a nada. Es decir, para discutir hay que discutir, digamos, hipótesis y hay que hacerlo dialéctico, ¿no? Es decir, una persona va tirando una cosa, otra persona otra y se va armando una conclusión un poco conjunta, ¿no? Pero bueno, ese es el clima que estamos viviendo y también tiene que ver con una vuelta un poco del péndulo, ¿no? Porque durante mucho tiempo tuvimos una ideologización muy grande, pero del signo contrario, ¿no? Es decir, un poco cuando estaba el kirchnerismo y el segundo gobierno de Cristina, sobre todo, que era muy fuerte la ideologización en cuanto a todo lo que tenía que ver la centroizquierda y las ideas esas. Bueno, ahora el péndulo pasó para el otro lado digamos, con igual irrazonabilidad, quizás, ¿no? El hecho de que el Sol esté en conjunción a Plutón nos habla de un gobierno que se siente con fuerza, que se siente con poder, que se siente capaz de transformar cosas, ¿no? Plutón tiene que ver con eso, con terminar cosas, ¿no? Y el hecho de que Plutón esté en Acuario también habla un poco de esto, es decir, el hecho de que Plutón esté en Acuario también tiene mucho que ver con estas ideas de desregulación, con las ideas más liberales, ¿no? Acuario tiene que ver con eso, con destruir las estructuras capricornianas o con aflojar las estructuras capricornianas o con
reemplazar las estructuras capricornianas, las estructuras rígidas, las estructuras centralizadas. Pero también recordemos siempre que Acuario tiene que ver con lo colectivo y con el bien colectivo. Es decir, Acuario no es acerca del individuo, Leo es acerca del individuo, ¿no? Entonces, Acuario, es decir, se equivocan en este momento los que crean que se viene una época de capitalismo salvaje y que yo me salvo solo. Si Acuario no es un signo de salvarse solo, Acuario es todos somos responsables de lo colectivo y cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Es decir, si yo tengo un campo de 1000 hectáreas y está lleno de árboles y lo quiero talar para hacerme rico y esos árboles digamos, producen oxígeno para todos, Acuario no me va a permitir talarlo, ¿se entiende? Porque es la fuente de oxígeno para todos. Tengo que pensar en lo colectivo, no solo en mi bolsillo. Y esto no es la idea, es decir, la idea capitalista tradicional es me salvo yo y que el mundo se destruya, ¿no? Yo creo que si el gobierno o el que sea, es decir, in, intenta fomentar esas ideas de nos salvamos solos, como a la antigua, ¿no? Como en el viejo capitalismo, ¿no? De que arrasaba con todo, esas ideas no son evolutivas, por lo tanto no van a poder desarrollarse. Las ideas que sí van a triunfar con Plutón en Acuario y con esta era, estamos viviendo además la era de aire de la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario que empezó en 2020, tienen que ver con, bueno, que haya libertad, pero también tiene que haber una responsabilidad con el colectivo, ¿no? Bueno, vamos a mirar un poco el medio cielo. El medio cielo está en los 26 grados de Acuario, justamente. Esto nos habla también de un gobierno que está teniendo un rol muy acuariano. Fíjense que hay energía de Acuario por todos lados. Plutón está en Acuario, Urano, que tiene, si bien yo no lo tomo como el regente de Acuario, obviamente tiene domicilio en Acuario y tiene una energía muy acuariana, que está en el ascendente, el medio cielo está en Acuario, ¿no? Y el regente, o el que yo tomo como el regente del medio cielo, que es Saturno, aclaro que Saturno es el regente tradicional que se usó durante 2000 años de Acuario, esta idea de que Urano es el regente tradicional, el regente moderno de Acuario, es una idea nueva que no tiene mucho sostén. Yo lo explico esto en un video que salió acerca, o que está por salir, acerca de los regentes tradicionales de los signos, creo que va a salir después que este. Digo, no me escriban diciendo, no, pero el regente de Acuario es Urano, no es Saturno, no. Yo tomo a Saturno porque ese es el regente tradicional que se usó durante 2000 años y funciona perfecto. Bueno, el regente decía del medio cielo está en la casa 10, entonces esto nos habla de un gobierno que está, bueno, muy concentrado en su rol de gobierno. Recuerden que en las cartas anteriores el regente estaba en la casa 11, que fue el momento en el que Javier Milei le envía al Congreso esta mega ley, ¿no? Parece como que ahora la energía y la atención del gobierno vuelve a estar en el propio gobierno. Y fíjense que este Saturno tiene dos sextiles, y los dos sextiles son uno a Júpiter y el otro a Venus, que son los dos planetas benéficos, ¿no? Es decir, especialmente Júpiter, que es el benéfico de secta, ¿no? Es el benéfico de las cartas diurnas. Es cierto que no están en las mejores casas, están en la casa 8 Venus, en la casa 12 Júpiter, que son casas ocultas, pero bueno, esto nos habla de un gobierno que está en principio bien puesto, que va a tener buena fortuna, que va a tener suerte y que va a tener probablemente algún logro político. Yo no sé si esto va a tener que ver con el DNU que sacó Milei o con la ley que enviaron al Congreso, si va a haber un principio de acuerdo para aprobarla, o si va a haber alguna cuestión con el paro de la CGT, que el paro de la CGT va a ser el día anterior a que comience esta revolución, va a ser el día 24, ¿no? Que va a ser el día anterior a esta luna llena en Leo, ¿no? Pero bueno, el gobierno en principio aparece bien plantado acá. Y a ver, y yo tengo que decirlo así, lo digo porque hay gente, cuando yo digo estas cosas, la gente me acusa de que la gente que está en contra del gobierno está esperando que yo diga que el gobierno está a punto de caerse. Yo no veo acá que el gobierno esté a punto de caerse, veo que va a tener algún logro y que va a tener suerte, ¿no? También está en la casa 10, está Neptuno, ¿no? Que Neptuno... Bueno, Neptuno es el planeta que Milei detesta, ¿no? Porque es el planeta de lo colectivo. Neptuno tiene que ver con la esperanza, también tiene que ver con las ilusiones. Puede ser que el gobierno se esté haciendo ilusiones
o que la gente esté haciéndose ilusiones en el gobierno en cosas que después el gobierno no va a cumplir o que no van a salir, ¿no? O que el gobierno tenga que, digamos, negociar la ley esta, de las leyes esta que envió al Congreso, o los artículos de la ley que envió al Congreso, y que tenga que tomar alguna medida un poco más de economía colectivista, ¿no? Bueno, decía que el benéfico de la carta, que es Júpiter, está en la casa 12. Un benéfico en la casa 12 puede traer como alivio a todo lo que tiene que ver con la cuestión de las angustias de la gente, ¿no? Eh, pero bueno, el hecho de que esté en casa 12 también marca es decir, la casa 12 es un poco la prisión, era para los antiguos, ¿no? Es decir, yo hice un video acerca de la casa 12. Es como una casa que está oculta, que no se ve, que está como si los planetas estuvieran un poco en prisión y no pudieran llegar digamos, manifestarse bien. Entonces puede ser que todo lo que tiene que ver con las cosas buenas que trae Júpiter, que son, ¿no?, la abundancia, la esperanza, el sentirse bien, la buena fortuna, de alguna manera estén un poco ocultas, ¿no? Y que la gente no vea un poco de digamos, esta idea de que después del ajuste viene la luz al final del túnel, como que todavía no haya aparecido, ¿no? Luna en casa 3, yo creo que nos habla de, bueno, un poco lo que yo estaba hablando, de toda la cuestión de discutir, si la casa 3 es la discusión consciente o la discusión pública, ¿no? También tiene que ver con los medios, con las redes sociales. Y esto habla un poco de un pueblo, de una mayoría del pueblo que está expresando un poco sus opiniones acerca de lo que está pasando, que no se está quedando callado. Y esto es algo que yo lo noto mucho, ya digo, en los comentarios que la gente me hace en YouTube sobre todo en el grado de crispación que tienen algunas personas que, digamos, yo interpreto una carta natal o una carta que estoy viendo y, digamos, me acusan de las peores cosas porque estoy interpretando una carta natal y me acusan de que no soy objetivo y que no sé qué, y que soy de derecha y que soy de izquierda. Así que, bueno, creo que habla un poco de esto, ¿no? De que la cosa va a estar un poco movida. Vamos a ver ahora la economía, es decir, la economía correspondería a la casa 2, no hay planetas en la casa 2, la cúspide está en Géminis, y para ver un poco, analizar una casa cuya cúspide está en Géminis, hay que mirar el regente de Géminis, que es Mercurio, y que está en la casa 8, como ya dijimos, en conjunción a Marte, que es el maléfico, ¿no? Mercurio está en Capricornio. Esto nos habla, yo ya vengo hablando de Mercurio en Capricornio, nos habla de toda esta cosa de que no hay plata, que dice Milei, ¿no? Y de que dice el gobierno, de que hay que hacer ajustes, hay que ajustarnos el cinturón, digamos, van a tener que subir las tarifas, van a tener que bajar los subsidios, un poco todas estas medidas más, digamos, de subsidio que dejó el gobierno anterior. Y bueno, el hecho de que el regente de la casa 2 esté en conjunción con el maléfico de la carta nos habla que la economía durante, nada, por lo menos los 15 días que van, o los 28 días que van con esta luna llena, de los 30 días que van, la luna llena dura 30, la revolución lunar dura 28, nos habla de que, bueno, no va a ser un buen momento para la economía, va a seguir aumentando los precios, va a haber seguir el ajuste, va a haber que ajustarse los cinturones, ¿no? Bueno, creo que nadie esperaba que la economía diera un salto digamos, al mes y pico, es decir, cuando tenga lugar esta lunación, Milei va a estar un mes y 13 días de gobierno, va a tener, así que no creo que nadie esperara que la economía se recuperara en tan poco tiempo, ¿no? Acá se entiende mejor lo que decía del Júpiter en casa 12, es decir, la luz al final del túnel todavía no se ve, ¿no? Estamos pasando de penurias y eso, y hay enojo, ¿no? Evidentemente, lo que yo decía del maléfico de Marte en conjunción a Mercurio, ¿no? Es decir, la gente está expresando enojo, etcétera. Ahora, quiero aclarar algo cuando digo que hay enojo, porque me parece que a veces se malinterpreta. Por supuesto que hay enojo, porque en todas las situaciones así, donde no hay plata, donde hay ajuste, uno siempre se enoja.
y a nadie le gusta pasar por un ajuste, entonces hay un enojo. Ahora, ese enojo no significa que sea un enojo evolutivo, ¿no? Es decir, el enojo a veces es el enojo de, ¿no?, de la persona que está, no sé, que es adicta y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a obligar a dejar de tomar, ¿no? O te vamos a obligar a hacer ejercicio y la persona lo primero que dice, no, quiero seguir tomando helado, 1 kilo de helado todos los días. No, no puedes seguir tomando 1 kilo de helado todos los días porque te vas a matar, ¿no? Es decir, en este caso me parece que hay enojo, no significa que lo que estén esperando que la gente salga a cacerolear a las calles y voltee el gobierno no va a pasar ahora. Y eso tampoco sería evolutivo, porque el tiempo cósmico marca que queda una etapa atrás, que viene una etapa nueva y que todas estas cuestiones que está imponiendo un poco el gobierno de Milei y eso, y digo imponiendo porque muchas veces las puso por DNU, porque es una imposición, ¿no? Eh, es decir, algunas las están negociando y otras no, ¿no? También tiene que ver un poco con el espíritu de los tiempos que corren, si no, no podría estar ocurriendo, ¿no? Y bueno, así como cuando, digamos, ocurrió la conjunción Júpiter-Saturno en Tauro, y que era una conjunción en tierra, y volvimos un poco a las viejas recetas de tierra, de la centralización del Estado, de que todo en manos del Estado, y qué sé yo, que eso ocurrió en el año 2000, ¿no? En el ciclo de los Kirchner se volvió a un poco esa centralidad del Estado, y a que el Estado se ocupa de todo, ¿no? Que eso tiene que ver con el signo de Capricornio, que es de tierra, pero se activa en el siglo de tierra. Eh, bueno, ahora estamos en una era de aire que es Acuario, conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, y viene la desregulación, viene de dejar que los estados, dejar de lado la idea de que el Estado se tiene que ocupar de todo, del Estado papá, que yo cuando digo esta expresión hay gente que me la critica, pero bueno, es esa idea, ¿no? Es decir, los argentinos tenemos en la carta natal argentina, por decir así, la carta del 9 de julio de 1816, medio cielo en Cáncer, con el sol en Cáncer, en el medio cielo, entonces estamos esperando que en algún punto el gobernante sea un papá generoso que nos quiera dándonos cosas materiales, ¿no? Todo esto está en la psique argentina, ¿no? Entonces hay enojo, y el enojo tiene que ver con eso, como diciendo, papá se enojó y no me regala más caramelo. Bueno, sí, pero a lo mejor ese no es el rol, a lo mejor tenemos que crecer y tiene que venir de otro lado la cuestión de la abundancia. De vuelta, esto no son ideas mías que tienen que ver con mi propia ideología, estoy hablando de que vamos a vivir, o ya estamos viendo un ciclo de Júpiter-Saturno en aire, y ahora Plutón se va a poner en Acuario, es decir, la energía acuariana se va a imponer, ¿no? Entonces aclaro todo esto porque no es decir, lo que estén fantaseando con que el cuerpo, el pueblo vayas a cacerolear y la situación vuelva para atrás, no va a volver para atrás. Puede que este gobierno no le vaya bien, puede que Milei caiga, no sé, pero a ver, la historia nunca va para atrás. Una vez que se terminó una etapa, la historia sigue funcionando para adelante, ¿no? Entonces, muchas de las ideas que están surgiendo ahora, como las de regulaciones, la libertad económica, etcétera, etcétera, el fin del Estado como el que maneja todo ¿no? Desde que centraliza todo eso definitivamente se va a acabar por un largo tiempo, ¿no? Así que bueno. Y perdón, esto tampoco significa que los pobres van a ser explotados por los capitalistas y no van a tener a dónde ir y no van a tener quien los defienda, ¿no? Si los sindicatos, digamos, son desarmados. Digamos, esa idea digamos, es muy de tierra, ¿no? De la idea de que tiene que haber los sindicatos porque hay una empresa que tiene 7.000 obreros y que si el sindicato no consigue un buen convenio, los obreros van a ser explotados. Todo eso se va a acabar. Vamos a una etapa donde va a pesar mucho más la responsabilidad individual, donde donde las personas van a trabajar en red, no van a trabajar para otro, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, de Uber, ¿no? Donde cada uno es su propio jefe, ¿no? Es decir, y hay una red que de alguna manera controla un poco las cosas, pero cada uno tiene libertad para trabajar en el horario que quiera. Vamos a ir un poco a eso, ¿no? Entonces no es una catástrofe que ocurra esto, es un nuevo modelo, ¿no? Y tenemos que entender, y no podemos
juzgar el nuevo modelo por las reglas del modelo anterior, porque no se van a dar las reglas del modelo anterior. Por supuesto, este tipo de cosas cambia con las generaciones, es decir, yo creo que los adolescentes y los jóvenes entienden esto, las personas que tienen 60, 70 años, que están acostumbrados al modelo sindical clásico, no entienden esto y se van a morir pensando que estas ideas son malas ideas, ¿no? Que obviamente estas ideas también tienen su contra, no estoy diciendo que todo va a ser maravilloso, todo tiene su sombra y Acuario también tiene su sombra, ¿no? Pero bueno, volviendo a la carta, quiero analizar también la cuestión del eje de los nodos. El eje de los nodos, bueno, el nodo norte está en la casa 11, el nodo sur está en la casa 5. Cuando el nodo norte está en la casa 11, esto nos habla de que lo colectivo, lo colegiado es el lado de la evolución. En este caso sería, la casa 11 tiene que ver con el Congreso también, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, poner énfasis en el Congreso es lo que nos va a hacer evolucionar en esta lunación, ¿no? Es decir, como que yo creo que lo mejor que podría, es decir, lo peor que podría hacer el gobierno es intentar imponer una agenda propia sin discutirla con los gobernadores, sin discutirla con los legisladores. Por más, digamos, cambios que vengan y lo que sea, es decir, es momento de sentarse, de aclarar puntos, de decir, bueno, si te perjudica esta norma, vamos a negociarla, vamos a quitarla, pero apoyame tal otra cosa, es decir, es momento de hacer política, sentarse y discutir, ¿no? Y creo que, a ver, y como yo veo que acá el Poder Ejecutivo tiene un triunfo, ¿no? Entonces esto probablemente tenga que ver con que sea capaz justamente de superar un poco el ego bueno, que Javier Milei tiene mucho, ¿no? Con esa luna en Leo, y la idea de que yo hago todo solo, ¿no? La idea del lobo solitario, del león que se corta solo, y bueno, hay que sentarse y negociar las cosas porque hay gente en el Congreso que yo creo que quiere ayudar y quiere, digamos, porque está el nodo norte, ¿no? Entonces el Congreso quiere darle una mano al gobierno y quiere que las cosas sean mejor y anden mejor y está dispuesto a escuchar y a dar una mano, pero bueno, para dar una mano el gobierno se tiene que dejar ayudar, ¿no? Así que bueno, esto es lo que yo estoy viendo con respecto de la lunación, de la luna en Leo que se va a dar el 25 de enero. Déjenme leer un poco el medio cielo. Está en el tercer decanato de Acuario, dijimos que está regido por la luna, ¿no? Entonces esto tiene que ver con renovar y conectar creativamente a las masas, liberándolas de tradiciones o de costumbres en uso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las masas, con renovación de la luna serían las masas, ¿no? Entonces una renovación de las ideas, renovación de las costumbres, de regulación, ¿no? Para hacer proyectos que beneficien a un gran número de personas, para la liberación de la mujer, especialmente de la faceta de ama de casa y de madre, ¿no? Para ensayar y promover socialmente formas de convivencia no restrictiva y obtener sobre todo local o nacionalmente ambientes libres, ¿no? Fíjense qué interesante que tiene que ver esto con todo lo que tiene que ver con las ideas del gobierno, de Milei, de lograr la libertad, ¿no? Bueno, ellos lo piensan en términos de libertad de mercado. Digamos, sería un buen momento para recordar que la libertad no es únicamente la libertad de mercado, la libertad tiene que ver con todo, ¿no? Justamente con las relaciones, con la sexualidad, con las costumbres, ¿no? Es decir, tener libertad, porque el problema que tiene a veces la gente como Milei es que son muy de la libertad de mercado, pero después cuando la libertad implica que aparezcan cosas que a ellos no les gustan, ahí no son tan libertarios, ¿no? Yo estoy pensando en los seguidores de Bolsonaro, los seguidores de Trump, que son, libertarios en cuanto a lo económico, pero después son súper conservadores en lo social, ¿no? Recordemos que Acuario es libertad y es libertad en todos los sentidos, ¿no? Libertad en lo que a mí me gusta, que haya libertad y digamos, conservadurismo en lo que a mí no me gusta, ¿no? Que haya libertad. Libertad para todos, ¿no? Y en todas las áreas. Así que bueno, si tenemos que hacer un breve resumen, diría que tanto el ascendente con Urano ahí y el medio cielo en este decanato de Acuario hablan mucho de todo lo que tiene que ver con
esta liberalización de la economía y de las costumbres y de las restricciones pasadas. Va a haber enojo, sobre todo en la discusión pública y en los medios, en las redes sociales. Esto no significa que el enojo sea evolutivo y que los que estén enojados tengan la razón y que tengan derecho a romper todo. Eso no... ya hay otros, digamos, ciclos que de alguna manera anuncian que esto no es así, es decir, el enojo tiene de alguna manera va a tener que procesarse, pero no necesariamente va a haber carta blanca para salir a romper todo. El gobierno está muy ideologizado, esto bueno ya lo sabemos, pero bueno, yo veo acá un triunfo, por lo menos en estos días, o una cuestión de que el gobierno va a estar bien parado. El regente del Medio Cielo tocando los dos benéficos es una muy buena señal de que el gobierno alguna cosa va a tener un triunfo, alguna cosa va a estar bien, o por lo menos va a tener apoyo popular, no lo sé. Y bueno, y como siempre recordar lo que les decía, ¿no? Es decir, libertad no es solo libertad para invertir o libertad para comerciar, libertad es todo, y incluso las cosas que no le gustan a Milei y a su gobierno, ¿no? Es decir, libertad es libertad. Así que bueno, amigos, vamos a parar acá y como siempre les pido que me den un me gusta si les interesó el video, si les parece que mi contenido vale la pena, suscríbanse a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.